Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esa actividad los dejó dulces y enérgicos, ¿verdad? Qué bendición. Muy bien, vamos a iniciar en esta noche, pero vamos a hacerlo con la bendición de nuestro Dios, así que quiero invitarlos a que allí donde se encuentran inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre, una vez más te damos gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad maravillosa de estar aquí en tu casa de oración. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos has traído con bien a este lugar y nos has guardado del mal para llegar aquí con bien. Queremos pedirte que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que unjas nuestra mente, nuestro corazón, que podamos escuchar este maravilloso mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas. Toma el control de cada uno de nosotros, de nuestro diario vivir, de nuestras actividades, Señor, pero también de cada dificultad que se presenta en nuestra vida. Permite que tú, Señor, seas dirigiéndonos y que nos des sabiduría de lo alto para tomar las mejores decisiones. Bendícenos en esta hora, lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a hablar de algo que nos compete a todos, de algo que hace parte de nuestra vida y que no es tan difícil de hacer, aunque creamos que es difícil, porque a veces nosotros creemos, no sé si están las diapositivas, me las regalas, que la misión, cuando hablamos de misión, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de misión, ¿a qué nos referimos? Un propósito o algo que alguien, una meta, alguien nos ha encomendado algo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cumplir con esa misión, ¿cierto? Y tenemos diferentes misiones en nuestra vida. Entonces, en algunas ocasiones consideramos que esa misión es difícil. Es difícil de cumplir, es difícil de llegar, de lograr o de obtener de acuerdo a nuestra personalidad o de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicamos nosotros el Evangelio? Hoy quiero hablarles de una persona, no sé si ustedes la conocen, si han escuchado de ella. Esta mujer se llama Annie Lovert. ¿Han escuchado alguna vez de ella? Ella es una mujer evangélica. Ella nació en Minneapolis, Minnesota, y en este momento de la historia tiene 57 años. ¿Por qué voy a hablar de ella un poquito nada más? Porque esta mujer de pequeña tuvo una vida bastante difícil, ¿saben? Siendo niña fue abusada en varias ocasiones por diferentes personas. Y en medio de su vida tan tormentosa, ella intentó salir del lugar donde vivía e irse a otro lugar de Estados Unidos, a Las Vegas específicamente, a los 16 años. Pero cuando llegó a Las Vegas a buscar oportunidades de vida, se encontró con personas no muy buenas y terminó ejerciendo esa labor que es muy desagradable para la sociedad como tal, y era que se prostituía. A los 16 años ella empezó con esta vida, y no solo con eso, sino que también eh, empezó en el mundo del tráfico sexual y bueno, la trata de blancas y todas estas demás situaciones bien complejas. Pero 18 años después, duró 18 años ejerciendo esto, eh, tuvo una sobredosis y en ese momento
por poco pierde la vida. Y cuando ella estuvo a punto de perder la vida, estando en un lugar donde la estaban ayudando, conoció a Dios, ¿saben? Conoció a Dios y eso hizo que ella cambiara su vida, que hubiese una transformación en su vida. Pero no solo conoció a Dios y entregó su vida al Señor, sino que hizo algo más. Y por eso quiero mencionarla el día de hoy. Ella actualmente tiene una organización evangélica que se llama Hunger for Jesus, que se dedica, está basada en la fe y se dedica a rescatar y rehabilitar a mujeres atrapadas en la prostitución y también en el tráfico sexual. Y entonces se enfoca toda su misión de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Ella es evangélica, pero les enseña a esas personas que hay otras oportunidades, que no porque están en ese mundo tienen que quedarse allí, sino que hay otras opciones y hay otras oportunidades. Y aparte de eso, y lo más importante es que no solo se los dice, sino que les cuenta lo que Dios hizo en su vida. Entonces, a través de su propio testimonio, ella cumple esa misión. Y esa fundación, esa organización, es una organización reconocida en ese lugar, en Estados Unidos, en Las Vegas, y es una organización que se dedica, que es sin ánimo de lucro, sino que sobreviven con donaciones y por la misericordia de Dios. Y entonces se dedica a todo esto. Y ella siempre, hubo una serie, ella protagonizó una serie de su vida y de la organización que tiene. Y ella siempre dice, yo soy lo que soy porque Dios me rescató. Porque Dios me rescató de las tinieblas, de las nubes, de la oscuridad, de una vida donde tú miras y aparentemente no hay reversa, ¿verdad? No hay marcha atrás, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer lo demuestra a través de su ejemplo. Y entonces hoy vamos a hablar de una mujer que aparece en la Biblia, que tuvo uno de los encuentros más bonitos en su vida y que su vida fue transformada de una manera muy especial. Vamos a hablar el día de hoy de la mujer. Ustedes se saben la historia, yo creo que sí, ¿verdad? Va Jesús hacia una ciudad, pero él debe atravesar Samaria, ¿verdad? Y entonces, cuando él va atravesando Samaria, está cansado, dice la Biblia, que él se cansa y cuando ve el pozo, llega ahí, se sienta. Y entonces los discípulos, ¿qué hacen? Se van a buscar comida, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando se va a buscar comida, entonces Jesús se queda allí sentado en el pozo. Dice que era más o menos la hora sexta y según lo que los historiadores han investigado o han determinado, dicen que era mediodía, que era el mediodía. O sea que era un momento muy caluroso. ¿Cuántos de ustedes salen a mediodía de su casa? Cuando toca. Pero si no es necesario, no salgo. Saben que yo conocí a una persona que me decía, yo les decía, vamos a hacer una reunión, tal. Me decía, y yo les decía, pero vamos a hacer la reunión a las 2. No, el sol está muy caliente a esa hora. Todavía a esa hora no, vamos a hacerlo un poquito más tarde. Me decían. Así que uno trata de esa hora no salir, ¿verdad? Porque el sol está caliente, es el momento en donde el sol está más caliente durante el día. Pero en ese momento, cuando Jesús llega a ese lugar, llega una mujer a sacar agua del pozo de Jacob, ¿verdad? Llega una mujer, pero esta mujer tiene algunas características que la Biblia no las expresa. Allí aparece la cita, si ustedes
desean un poquito profundizar sobre la historia, allí está. Avancemos. Dice que ella se había casado ¿cuántas veces? 5 veces y vivía con un sexto hombre. Según lo que podemos comprender de esta característica particular de esta mujer, es que probablemente ella no se había casado y divorciado por adulterio, porque si hubiese sido por adulterio, probablemente ella no se hubiese vuelto a casar, ¿cierto? Porque en ese momento la sociedad no lo permitía. Si una mujer se separaba una vez, ya era mal vista. Pero según cuenta la historia o cuenta lo que dice la Biblia, es que ella se había casado ¿cuántas veces? 5. Así que no sabemos cuál era la causa de las separaciones, pero al parecer no era adulterio, no era algo tan mal visto. Sin embargo, era una mujer que no era muy bien catalogada en la sociedad, ¿cierto? Ya llevaba 5 matrimonios. Y aparte de eso, ya estaba viviendo con un sexto hombre. Así que hay algo particular y bien interesante en eso, porque no era el horario normal, ¿verdad? O el horario que con frecuencia utilizaban las mujeres para ir a sacar agua del pozo. ¿Por qué consideran ustedes que ella iba a esa hora a sacar el agua? Para no encontrarse con la gente, porque probablemente la gente, ¿cómo era con ella? Correcto, la cuestionaban sobre la vida que llevaba, gracias, así es. Entonces ella buscaba la hora que menos fuera frecuente para ir a buscar agua al pozo. Y entonces ella llega y se encuentra, ¿verdad?, con un hombre judío que tenía sed. Porque dice la historia que Jesús estaba cansado, ¿recuerdan? Que lo estábamos hablando, entonces estaba cansado y estaba sentado en el pozo donde los samaritanos sacaban agua, ¿cierto? ¿Y qué pasaba entre los judíos y los samaritanos? No habían buenas relaciones. Y los que tenían que pasar por Samaria, ¿qué preferían hacer? Darse la vuelta a la manzana para no acercarse, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? El hombre no solo le pide agua porque tenía sed, sino que se pone a hablar con ella. Y la Biblia registra que hubo un encuentro entre ellos dos en el que él habla con ella y aún más le pide agua. Pero también le da a entender que la conoce más de lo que ella cree. ¿Cierto? Porque Jesús, ¿qué le dice a ella? Eso de los 5 esposos, ¿por quién lo sabemos? Porque Jesús le dijo, porque 5 esposos has tenido y vives con un sexto. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega alguien que tú no conoces, alguien que tú nunca has visto y te dice cosas de tu vida? ¿Cómo quedas tú? ¿Y aquí qué pasó? Y entonces ella le dice, parece que tú eres ¿qué? Profeta, dice la Biblia, porque le expresó, le dio a conocer que la conocía, que sabía cosas de ella. Y entonces allí ella se sorprende. Y Jesús en ese momento se revela ante ella, porque cuando él le pide agua, ella ¿qué le dice? ¿Recuerdan qué le dice? Correcto. Sin embargo, él vuelve y le pide agua. Pero después él le dice, yo te daré agua. Y entonces ella, yo creo que se sorprendió porque ella diría, bueno, ¿y él con qué pensaba sacar el agua que me va a dar? ¿Verdad?
aunque eso que él estaba, o lo que la historia nos expresa es una metáfora, en ese momento Jesús quería darle una lección y quería hacer algo diferente en su vida, ¿verdad? Y entonces ella, cuando tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le da el agua de vida, porque ella se da cuenta de que Jesús es el Mesías y ella lo recibe y lo acepta, ¿verdad? En su vida, ¿qué pasa? Ahí dice, ella deja su cántaro y sale corriendo ¿hacia dónde? Hacia la ciudad, hacia donde ella vivía. Pero ella no salió porque estaba asustada, no salió corriendo porque estaba asustada, sino porque estaba maravillada y porque el agua de vida que Jesús le había dado había restaurado su vida. En ese momento la mujer samaritana fue restaurada, fue renovada. Porque Jesús le dio esa agua de vida que no te deja dar sed. Esa no es el agua que te deja dar sed, sino que sacia tu alma y sacia tu corazón. Y esa mujer en ese momento lo necesitaba. Entonces dice, bueno, pues su sed se había ¿qué? Saciado, ¿cierto? Y entonces dice Juan 28:30, la Biblia dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, escuchen, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a dónde? Resulta que en ese momento esa mujer fue transformada por el Señor. Fue impactada por el Señor y hubo una renovación. Y en el momento en que hubo una renovación, obviamente hubo una aceptación de parte de ella. Ella abrió la puerta de su corazón y Jesús entró a ella, ¿verdad? Y ahí es donde está la metáfora del agua de vida. El único que puede saciar tu vida es Cristo Jesús. Hoy en día, ¿qué sacia la vida de las personas? Aparentemente, el dinero, ¿cierto? ¿Es necesario el dinero? Es necesario, para todo lo necesitamos, ¿cierto? Para todo lo necesitamos. Pero ¿es lo que te hace feliz? A veces mis hijos me dicen, ay, yo quisiera, bueno, ustedes saben que ellos tienen una edad en donde los otros compañeros o amigos empiezan a tener que la ropa de marca, que los zapatos de marca, y entonces ellos empiezan a ver como que mis zapaticos no son iguales que los de mi compañero, y entonces mis hijos juegan voleibol, y entonces cuando están jugando voleibol, y los que tienen los zapatos que son para eso, a lo que hacen esto, eso chillan los zapatos, porque eso tiene un sistema para no dejarlos resbalar, y entonces los míos no suenan, pero los de ellos sí. Y ahí empezamos con la lucha, ¿cierto? Y entonces yo les digo, los zapatos no son los que te van a hacer jugar bien. O sea, los zapatos no hacen magia. Los zapatos simplemente son zapatos. Qué bueno. Sí estoy de acuerdo que si tú compras un zapato de buena calidad estás haciendo una mejor inversión que si compras un zapato económico. ¿Por qué? Porque si yo le invierto un poquito más a los zapatos, ¿qué va a pasar? Me duran más. Entonces estoy haciendo una mejor inversión. Si yo compro unos zapatos económicos, ¿qué va a pasar? Me duran menos y voy a tener que estar comprando constantemente y me voy a gastar más plata, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos pensando inteligentemente, ¿cierto? O con sabiduría cuando yo hago inversiones financieras. Pero no quiere decir, o no quiere, ¿a dónde voy? A que no porque mi amigo o mi amiga lo tiene, yo también debo o tengo que tenerlo, ¿cierto? Pero el mundo hoy en día nos está vendiendo un consumismo
El consumismo es que entre más tengo, más quiero. Más quiero. ¿Y qué nos venden las redes sociales? Todo lo que tú quieras lo podrás obtener. Si tú quieres viajar por el mundo, puedes hacerlo, ¿cierto? Eso es lo que nos vende el mundo. ¿Por qué? Porque aparentemente la plata nos va a dar una satisfacción que otras cosas no nos dan. Y saben que conozco muchas personas que tienen mucho dinero. Y yo creo que yo les contaba en estos días de algunos chicos del colegio, que sus padres tienen mucho dinero y les dan todo lo que ellos quieren, pero no son chicos felices. No son personas felices porque la plata no lo es todo. ¿Es necesaria? Sí, pero no es lo más importante para nuestra vida. Pero entonces el mundo nos vende o nos dice que si tú tienes mucho dinero podrás hacer todo lo que tú quieras y entonces serás feliz. Pero la felicidad no es el dinero, no es la diversión, no es las cosas materiales. Al contrario, la única felicidad nos la da ¿quién? Porque Él es el agua de vida. Para la mujer samaritana bastó con un solo encuentro con Jesús para saciar toda su sed. ¿Y qué sed tenía la mujer samaritana? ¿Por qué una persona, o por qué en este caso ella había tenido 5 esposos? ¿Qué estaba buscando ella? ¿Cómo? Un vacío que tenía en su corazón. Y entonces dejaba un esposo y buscaba otro porque estaba buscando algo que llenara ese vacío. Ella estaba buscando a alguien que la amara, que la comprendiera, que tuviese compasión por ella. Y en esos 5 esposos, más con el 6.º hombre que ella vivía, no le habían llenado ese vacío. No era una mujer feliz, no era una mujer satisfecha, no era una mujer llena. Solo un encuentro con Jesús bastó para saciar esa sed que ella tenía. ¿Cierto? Solo una. Y entonces ella nos da el testimonio más poderoso que podemos encontrar. Entonces sigue diciendo Juan en el versículo 40 en adelante, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó, allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, escuchen lo que decían, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, cuando ella tiene el encuentro con Jesús y es renovada, ¿ella qué hace? ¿Se va hacia dónde? Hacia la ciudad que ella vivía, ¿cierto? Y cuando ella llega a la ciudad, ¿qué hace? Está tan feliz y tan alegre, tan contenta que ella está embelesada y se encierra en su casa con su felicidad. ¿Empieza a qué? A hablar, a compartir, pero ella no compartió como su propia experiencia, o sea, como que lo que ella había vivido, lo que ella había sentido, sino que ella expresa otra cosa. Ella le da prioridad a algo. ¿Y a qué le da prioridad? A Cristo Jesús. Ella no le dice, miren, yo fui renovada, soy una mujer nueva, soy diferente. No, sino que ella dice, allá hay un hombre que yo creo que es el Mesías, que es Cristo.
que es ese ser divino que nos prometieron que iba a venir a la tierra. Y entonces eso despertó la curiosidad de muchas personas que ¿qué hicieron? Fueron allá. Y no solo bastó con ir allá, sino que le pidieron, dice la Biblia, que ¿qué? Que se quedara con ellos. Y entonces Jesús se quedó 2 días con los samaritanos. Y entonces ahí es donde los hombres le dicen, no nos bastó solo con que tú nos contaras, sino que ya nosotros escuchamos de él. Dice allí, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es Cristo Jesús, es el Salvador del mundo. Porque cuando nosotros ponemos como prioridad hablar de Jesús, el Espíritu Santo hace todo lo demás. Por eso yo empecé diciéndoles a ustedes que la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios es fácil, solo que nosotros creemos a veces que es difícil. Y les voy a decir por qué creemos nosotros que es difícil. Porque hay cosas que nosotros creemos que debemos tener para cumplir la misión. O que creemos que es necesario tener, o que si no lo tenemos no podemos cumplir esa misión. Y entonces vemos que no necesitamos para cumplir la misión. No necesitamos esto para cumplir la misión. Escuchen bien, no lo necesitamos. Primero, la mujer samaritana sabía que no era qué. Ella vivía una vida de qué. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos somos pecadores. ¿Necesita usted ser perfecto para cumplir la misión? No, ¿cierto? Es la primera cosa. No necesito ser perfecto para cumplir la misión. Para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no necesito ser perfecto. O para mostrar lo que soy, lo que Dios ha hecho en mí, no necesito ser perfecto. ¿Listo? Segundo, ¿qué no necesitamos? Perdón, se me fue. La mujer samaritana no sabía todo sobre qué, sobre la religión y mucho menos sobre Jesús. ¿Cuántas veces se había encontrado ella con Jesús? Una. Y cuando ella habla con Jesús, Jesús, ¿qué le dice a ella? Le dijo, te voy a enseñar los mandamientos, te voy a enseñar las doctrinas, tienes que aprendértelas para poder ir a hablar de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Simplemente llenó el vacío que ella tenía, nada más. Eso fue todo lo que Jesús hizo. Entonces no necesitamos sabérnoslas todas, como dicen hoy en día. Un día uno de mis hijos me dijo, mami, yo pensé que tú te las sabías todas. Cuando los niños son niños, creen, ¿cierto?, que los adultos, o en un caso primario, sus padres se las saben todas. Pero ¿quién se las sabe todas? Dios. No hay más nadie, ¿cierto? Como yo les decía aquel día, si yo soy docente de lengua castellana, ¿de qué puedo hablar yo? ¿O de qué, en qué materia soy yo más elocuente? Gracias, hermano. En humanidades. En si una palabra está bien escrita o está mal escrita, o está bien utilizada o está mal utilizada, ¿verdad? O cuál es la raíz de una palabra, de dónde viene, qué significa. Pero si ustedes me preguntan de cómo construir una casa, les cuento que pierdo el año porque no tengo ni idea. Y no quiere decir que yo sea ignorante, ¿cierto? Sino que tenemos ciertas áreas en las que nos especializamos o en las que somos o en las que nos interesamos más. Y no quiere decir que estoy hablando solo de estudios. Por ejemplo, Samuel.
Samuel, ¿cuántos años has estudiado tú esto de la tecnología y todo eso? Eso es empírico. Y entonces a él le gusta y empieza ¿qué? A investigar, a profundizar ¿cierto? Porque me gusta. Entonces ahí es donde yo empiezo a fortalecer ese conocimiento. Hay cosas que son empíricas. ¿Cuántas mujeres de aquí saben cocinar? Levanten la mano. Ok. La mayoría. La mayoría, me alegra. Hermana, ¿quién le enseñó a cocinar a usted? La hermana aquí, hermana, sí. Viendo. Ok, YouTube le ayudó también, que bueno, no creas, a mí también me ayuda a veces. Pero son cosas que uno va aprendiendo o porque la mamá le enseñó, ¿verdad? A mí mi mamá me enseñó y yo les voy a confesar algo. Mi mamá y mi hermana les encanta la cocina. Se meten y hacen unas cosas que uno dice, ¿y de dónde inventa tanto? Bueno, yo digo porque a mí no me fluye tanto lo de la cocina. Yo cocino todos los días, no crean que no cocino todos los días de mi vida. Pero no es lo que más me gusta hacer. Sinceramente no es lo que más me gusta hacer. Pero en cambio, si ustedes me ponen a mí a hacer el aseo de la casa, me encanta hacer el aseo, que todo esté organizado, que todo esté en su lugar. Eso me gusta y lo disfruto. ¿En qué creen que puedo ser mejor o más buena? ¿Cocinando o haciendo el aseo? Haciendo el aseo. Y no quiere decir que cocine mal, o eso dicen mis hijos y mi esposo, espero que sea así. Pero entonces a eso voy. ¿Sí me hago entender? Si yo sé algo, ¿cierto? De eso puedo hablar. Si yo conozco algo, de eso puedo hablar. Y cuando a mí me interesa, empiezo a ¿qué? A interesarme más, a buscar más, a estudiar, ¿cierto? La mujer samaritana tuvo un solo encuentro con Jesús y con eso fue suficiente para ir a hablar. Y muy probablemente después de ese encuentro con Jesús ella empezó a investigar y en esos días ella tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús hablar y aprender de las enseñanzas que Jesús le dio y aprendió mucho más. Así que no es una excusa que usted no se las sepa todas para cumplir con la misión. Y como tercer punto, no es necesario. La mujer samaritana quedó impactada por el mensaje y la persona de Jesús que corrió a donde vivía. No fue tan que. No es necesario ir lejos. No es necesario ir lejos. Debemos empezar por dónde? Por lo más cercano. ¿Ella se fue para otra ciudad? No, ella ¿para dónde se fue? Para donde ella conocía, ¿verdad? Para el lugar donde ella vivía. Ahí mismo fue donde se cumplió la misión. Ahora, ¿qué sí necesitamos para cumplir la misión? Hay tres cosas que sí necesitamos para cumplir la misión y la primera es el impacto del encuentro con Jesús cambió totalmente la escala de valor y la lista de prioridades de la mujer. ¿Cuál era la prioridad de la mujer samaritana en ese momento? ¿Cuál era? Saciar su sed física. Podríamos decir saciar su sed física. Si vamos un poquito más allá, buscar la felicidad, ¿verdad? Estaba buscando la felicidad. Esa era la prioridad. Pero dice que para nosotros cumplir la prioridad, la misión, debemos priorizar. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad? Jesús. Y ya yo les voy a explicar algo para que podamos cerrar esta parte. Pero vamos a avanzar y ahorita les explico. Ella no hizo ¿qué? Un sermón, pero presentó su ¿qué? Argumento. Un hombre que me ha dicho todo, ¿qué?
cuanto he hecho. Ella lo que fue y dijo que fue. Argumentó lo que había pasado. ¿Cierto? Ella argumenta lo que había pasado, pero ella no hizo un sermón. No es necesario que tú seas muy elocuente o muy dado a la palabra para hablar de Jesús. Y allá es donde yo voy. Yo sé que todos los que estamos aquí, nuestros amigos y nuestros hermanos, creen en Dios. ¿Verdad que sí? Todos creemos en Dios. Y Dios, de una u otra manera, ha hecho cosas en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Yo creo que en la vida de todos los que estamos aquí, desde los más chiquititos hasta los mayores, tenemos que decir, Dios ha hecho esto o aquello en mi vida. Y de eso es lo que yo les estoy hablando esta noche. No les estoy hablando, no les estoy pidiendo, o Dios no les está pidiendo que usted venga y se pare aquí y hable de Dios, o que usted vaya a su vecindario y empiece a predicar y a decirle a todo el mundo lo que usted aprendió hoy aquí, y que Dios nos ama y que Dios quiere salvarnos y que Dios, miren, no hay un testimonio más poderoso que su propia vida. Usted es un testimonio vivo del Señor. Cuando usted se comporta como un hijo de Dios, usted está cumpliendo la misión. Usted está cumpliendo la misión. Y lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos a través del ejemplo de la samaritana es que debemos comportarnos como. Debemos ser coherentes, ¿saben? No debe haber una diferencia en nuestra vida cuando estamos en el trabajo o en el colegio o en la universidad y cuando estamos en la iglesia. Tú y yo somos hijos de Dios donde quiera que estemos. Y como hijo de Dios debo comportarme, debo vestirme, debo arreglarme como un hijo de Dios. Debo ser coherente. Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer yo? Cuidar mi cuerpo. ¿Y qué debo hacer para cuidar mi cuerpo? Comer salchipapa todas las noches. ¿Sí o no? ¿Por qué será mala la salchipapa? ¿Alguien se atreve a decirme por qué es mala la salchipapa? Ahora les voy a preguntar algo porque muy bien, me dijeron todo, pero ¿qué es lo bueno de la salchipapa? Esperen que pase la moto porque no escuché. ¿Qué es lo bueno de la salchipapa? ¿Cómo? La papa. Wow. No, porque es frita. Si fuera horneada de pronto, pero es frita. Y ustedes saben que la papa tiene una sustancia que se llama ¿cómo? Eso que es blanquito, el almidón. Cuando el almidón se junta con el aceite, ¿qué pasa? Se genera una sustancia que es cancerígena, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a comer papa, la recomendación es que usted pique la papa temprano, la eche en agua y que todo ese almidón salga. Y va a ser un poquito menos dañina. No quiere decir que va a ser 100% sana. Pero ¿saben qué es lo bueno de la salchipapa? Que es prohibida. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Lo prohibido es lo que más nos gusta. Eh, es nuestra naturaleza y yo lo entiendo. Pero si nosotros fuéramos realistas y fuéramos sinceros con nosotros mismos, sabemos que comernos una salchipapa nos va a hacer daño para nuestro cuerpo. Porque todo lo que contiene la salchipapa es grasa, grasa saturada. Las salsas, el queso, las papas,
las carnes que trae, todo lo hacen frito. Y entonces es un acumulado de grasa saturada que, uy, pobrecitas las arterias y las venas de nuestro cuerpo. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo sabroso de la salchipapa? Que está prohibida. Eso es lo más sabroso. ¿Qué es lo rico de un dulce? Su sabor, ¿verdad? En sí es rico un dulce a las personas que les gusta el dulce. Pero ¿qué tan bueno es el dulce para mí? Entonces, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Cuando yo vivo una vida en Cristo Jesús, ¿cómo soy? Coherente a lo que estoy profesando, ¿cierto? Yo no puedo ir a un lugar a decirles que, bueno, vengo aquí a la iglesia de Sarón y yo vengo y les digo, hermanos, esta iglesia está mal construida. Esas columnas son muy débiles. Ustedes disculpen que yo voy a decir puras cosas que no son porque no sé mucho, pero quiero darles el ejemplo. Esas columnas son muy débiles y no van a sostener ese techo. Así que esta iglesia está mal. Además, el piso está desnivelado. Y entonces, ¿hay alguien aquí que sepa de construcción? ¿Alguien sabe de construcción? ¿Tiene ideita o algo? Bueno, allá atrás sí, hay alguien que sabe. El hermano. Entonces el hermano se va a quedar mirándome así como que, ¿y esta hermana de qué está hablando? ¿Qué es lo que esta hermana está diciendo? ¿Y ella de dónde saca eso? ¿Por qué? Porque yo no soy la que hago las casas, yo no estoy construyendo casas todos los días. Yo nunca de hecho he construido una casa. ¿Con qué autoridad puedo yo venir a decir que esto está mal construido? No tengo la autoridad para hacerlo. Lo mismo pasa con el resto de nuestras vidas. En una ocasión estaba yo trabajando en un colegio y cuando empieza el año le dan a uno la carga académica y yo daba lengua castellana de primero a quinto y me quedaban 3 horas en la semana libres, pero no podía tener 3 horas en la semana libre, sino que me daban una sola. Entonces esas 2 horas que me quedaban, me dijeron, Daisy, vas a cubrirlas con educación física. Le vas a dar educación física a tercero y a cuarto. Y yo le dije a la profe, vea profe, yo voy a ser sincera con usted. Si usted quiere, póngame a dar sociales, naturales. Yo no es que sea tan mala en los deportes, pero para dirigirlos, para yo generar un plan de un año y darles un currículo escolar a los niños de educación física, no, o sea, no tengo ni idea, profe. Si quiere yo le doy naturales, le doy sociales, que son cosas que yo he manejado y que sé, pero yo cómo puedo dar una clase de educación física si yo no tengo ni idea. Que el calentamiento, que la rutina, que no, profe, yo no puedo dar esa clase. O sea, eso va a ser un desastre. No me ponga a mí a dar eso. Y el Señor, el Espíritu Santo la tocó y me cambió. Porque yo hubiese hecho ¿qué? Un desastre, yo no hubiese hecho algo correcto. O no tenía yo la autoridad para dar educación física porque yo no tenía el conocimiento necesario para dar esa área. Entonces, si yo no conozco, si yo no vivo y si mi prioridad no es Cristo Jesús, ¿cuál es mi prioridad? Cuando mi prioridad es Cristo Jesús, yo debo vivir de acuerdo a mi prioridad, ¿cierto? Y todo debe ser coherente, debe ser de acuerdo a eso. Mi comportamiento, mis respuestas, mi vivir, mi vestir, mis reacciones, todo debe ser coherente. Yo no puedo ser una aquí y otra en ¿dónde?
en cualquier otro lugar. Porque cuando yo salgo, yo soy el testimonio de un Dios vivo. Conocí el caso de una persona. Él era de otra religión, de otra denominación, no la voy a decir, pero era de otra denominación. Y entonces el pastor estaba haciendo visitas, visitando a los diferentes hermanos de la iglesia. Y ese día él les llegaba de sorpresa a los hermanos, no les avisaba, sino que les llegaba. Y entonces iba el pastor con la esposa a visitarlos y llegaron. Tuvieron que dejar el carro en un lugar y caminar un poquito porque no podía llegar el carro allá. Y entonces cuando están llegando y se acercan, empiezan a tocar en la puerta, ¿verdad? Uy, casi me caí. A tocar, toc, 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 y nada, no abrían. Y vuelve, nada. Y entonces el pastor se le ocurrió: hermano Juanito, está por ahí. Nada, el hermano Juanito, nada. Y entonces se le acerca a la vecina y se quedó mirándolo. Dice: hermano, ese señor es cristiano. Y entonces el pastor se quedó: ¿cómo así? Y entonces le dijo: no se preocupe, sí, mire, venimos a buscar a don Juan. Él dejó de decir hermano automáticamente y le empezó a decir don Juan. No, don Juan, vamos a visitar a... Bueno, yo le voy a decir que ese señor está, eso, con sus hijos, esto, aquello, tun, 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 tun. Y entonces el pastor, ¿cómo quedó? El pastor quedó de una sola pieza. Porque lamentablemente a veces pasa, ¿cierto? No quiere decir que los hijos de Dios son perfectos. No, no somos perfectos. Nos equivocamos, pero cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús y Dios entra a nuestra vida, en nuestra vida hay una transformación. Dios restaura nuestra vida, así como la samaritana. Dios la restauró y ella, después de tener pena de salir a la hora donde todas las mujeres iban a tomar agua del pozo, porque no quería escuchar lo que las personas le decían, salió corriendo a la ciudad y le dijo a todo el mundo sin pena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había tocado su corazón, porque Jesús le había dado agua de vida. Y entonces Jesús hizo una restauración. Y entonces ella empezó a vivir una vida coherente de acuerdo a esa restauración que Dios había hecho en ella. Y cuando tú y yo estamos en un lugar, cualquier lugar, para nosotros nuestra prioridad debe ser ¿qué? Jesús. Y nuestro argumento de vida debe ser ¿quién? Jesús. Y entonces ella puso su foco en Jesús. Venid y ved. ¿A quién invitó ella? A las personas. ¿Y a qué las invitó? A ver a quién. A Jesús. No fue a ella. Pero cuando tú eres una persona diferente, cuando las personas notan que hay algo diferente en ti, las personas se dan cuenta de que no eres igual que el montón, porque simplemente Cristo Jesús hizo una transformación en tu vida. Miren, yo sé que aquí hay hombres y mujeres que luchan todos los días. Luchamos todos los días de nuestra vida con diferentes dificultades. Pero Dios siempre está dispuesto en los momentos que más nosotros lo necesitamos. Y eso debemos recordar. No importa si tú eres o no eres adventista. Dios te invita a ti hoy a que cumplas tu misión, porque Dios nos dio una misión no solo a los adventistas del séptimo día. Dios le dio una misión ¿a quién?
a la humanidad. Pero para que tú cumplas esa misión, Dios te pide que abras tu corazón, que le entregues tu vida al Señor. Y de esa manera el Espíritu Santo guiará tu vida. Y tú serás un reflejo de ese amor inmenso que Dios tiene por ti. Y serás un reflejo de lo que Dios ha hecho en donde quiera que tú estés. Por último, en el espíritu de profecía nos dice, hablando de la mujer samaritana, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Escuchen bien, una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. No necesita ser perfecto, recuerden. No necesitamos sabérnoslas todas, ¿cierto? Simplemente necesitamos permitir que Dios obre en nuestra vida. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma no es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Perdón, yo dije no y es sí. Vuelvo y leo. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Si tú bebes del agua de la vida, vas a ser una fuente de agua viva. Lo único que Dios te está haciendo es tocando la puerta de tu corazón, porque Dios desea hacer transformaciones importantes. Dios desea renovar. Dios desea transformar las cosas que son tristes en tu vida o las cosas que no te permiten avanzar. Dios desea rescatarte de la oscuridad, de las tinieblas. Dios desea que tú abras la puerta porque Él está dispuesto a entrar. Está dispuesto a entrar y está dispuesto a saciar esa sed que tienes. Hay cosas en la vida o en este mundo que no nos van a hacer felices si no estamos con Cristo Jesús. Es diferente ser feliz a estar alegre o contento, ¿verdad? Cuando estamos contentos es por un lapso de tiempo corto, pero cuando tú eres feliz es todo el tiempo, aun cuando hay tristezas, cuando hay preocupaciones, cuando se nos duele el corazón en ocasiones porque estamos en un mundo de dolor. Pero Dios desea darte esa felicidad. Dios desea que tú seas feliz. Y el Señor te invita hoy, si tú quieres ser feliz, a decirle a Dios, yo quiero ser feliz. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero renovar. Yo quiero que tú transformes mi vida, que tú cambies mi ser, que tú con un encuentro, solo un encuentro bastó para esta mujer, para ser renovada, para ser transformada. Y el Señor te quiere transformar a ti hoy. Quiere transformar y renovar tu vida. Y si tú quieres hacerlo, quiero invitarte a que te pongas en pie. Quiero que te pongas en pie y le digas al Señor, yo quiero ser renovado, yo quiero ser renovada, yo quiero que tú transformes mi vida. Y entonces en este momento yo voy a pedirle a aquellas personas que están cerca de nuestros amigos, que se acerquen a ellos. No sé cuántos amigos tenemos, pero acérquense a ellos. Una persona y va a orar con ese amigo que está aquí. Van a orar con él o con ella, los van a acompañar en este momento y los demás hermanos vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Para que el Señor renueve nuestra vida, para que el Señor transforme nuestra vida. Y entonces las personas que se acercan a nuestros amigos van a orar por lo mismo. ¿Listo? Vamos a orar y yo termino aquí con una oración.
Oremos. Padre Celestial, estamos en esta hora ante tu presencia, tal y como somos, Señor, con nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Y queremos pedirte, Padre Celestial, que tú nos mires con tus ojos de amor, con tu misericordia, Señor, y puedas obrar con poder en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que hay momentos en nuestra vida que quizá sentimos que no hay oportunidad o que no hay otra opción diferente a la que estamos viviendo, pero hoy, a través del testimonio de la mujer samaritana, tú nos recuerdas que no importa lo que vivamos, que no importa lo que estemos sufriendo, tú estás allí para saciar nuestra sed. Tú estás allí para abrazarnos con tus brazos de amor y para darnos esa paz, esa tranquilidad en medio de la dificultad, y recordarnos que tenemos un Dios amante, vivo y misericordioso, que nos ama en gran manera, que está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos de la oscuridad, está dispuesto a transformarnos y a rescatarnos de la oscuridad. Queremos de manera muy especial poner a nuestros amigos en tus manos en esta noche. Tú conoces a cada persona que está aquí y a las personas que han venido durante esta semana, y conoces cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos, y por eso, Padre amado, queremos encomendarlos en tus manos para que tú obres con poder, Señor, que tú te manifiestes y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. Padre Celestial, escucha nuestra humilde oración, Señor, y obra en nuestra vida conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por escucharnos, gracias por este momento, Padre Celestial, y permite que al salir de este lugar podamos hacerlo llenos de tu Espíritu Santo, que nuestro corazón, que nuestra vida pueda ser transformada en el momento de encontrarnos contigo. Quédate con nosotros y bendícenos durante esta noche, Señor. Lo pedimos todo y lo agradecemos en los méritos santos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así puestos en pie, vamos a cantar nuestro coro tema para finalizar.
Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga y los esperamos en la noche de mañana.